Dios te bendiga, mi querido hermano. Bienvenido a este espacio especial del estudio de la lección de escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando una lección muy importante. Estamos iniciando el año de la mejor manera con el profeta Isaías, un profeta que nos enseñó grandes lecciones y le habló a un pueblo rebelde. Realmente el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde, pero este profeta le habló a esta nación los mensajes que Dios le envió. Y aquí están. Isaías, consolaos, pueblo mío. Isaías nos enseña que a pesar de nosotros ser tan rebeldes, a pesar de nosotros ser tan tercos, Dios sigue siendo nuestro Dios y Él nos consuela en cada momento. Dice en uno de sus escritos: he aquí la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. El Señor Jesús todavía está dispuesto a salvarnos, querido amigo. El Señor todavía está dispuesto a darnos su aprobación, darnos su ayuda, darnos su poder. Solo necesitamos confiar en Él. Y en esta lección de esta semana entendimos que a pesar de las rebeldías de Acaz, aún así el Señor quería ayudarlo, solo que Acaz era tan malo y tan perverso que no se dejaba ayudar por el Señor. Yo espero que tú hayas podido leer la lección esta semana y hayas podido encontrar esas sustancias tan importantes que Cristo Jesús quiso dejar allí por medio del autor de la lección de esta semana. Por eso te invito para que hagas parte de estos estudios, y si todavía no has comprado este material, entonces hagas planes para que los compres. Y si no, ya no hay más allí en las librerías o en las personas que están a cargo de las publicaciones de las iglesias, entonces descarga la aplicación allí en tu celular. Pero no te quedes sin estudiar este importantísimo material que nos ayuda a fortalecer nuestras vidas espirituales. Allí donde estás, te invito para que por favor me acompañes a hacer una oración para que Dios nos bendiga. Oremos. Querido Señor, gracias, porque en esta mañana nos has demostrado que tú estás con nosotros. Allí donde quiera está aquel amigo y aquella amiga que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales. Te ruego, Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes y les hagas entender que en cada momento de sus vidas tú estás ahí dispuesto a ayudarlos. Gracias una vez más por tu aprobación. Al estudiar tu palabra, danos sabiduría para poder comprender el mensaje en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, bienvenido. Y vamos a entrar en materia entonces en el estudio de esta semana. Por las malas. Es un título bastante duro, ¿no? Cuando hablamos acerca de este mensaje, podemos pensar muchas cosas. Algunos piensan o algunos han dicho: si no quiere escuchar por las buenas, entonces les tocará por las malas. Y hay varias expresiones de esas. Pero es terrible tener que llegar por las malas a escuchar la palabra del Señor. Porque cosa terrible, dice el escritor bíblico, es caer en manos de un Dios vivo. Y el texto bíblico, Isaías capítulo 8, versículo 17, dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. El capítulo 7 de Isaías, como ustedes bien lo saben y lo estudiamos la semana pasada, está hablando acerca de un rey malo, un rey perverso, Acaz. Este rey, aunque venía de unos padres que habían hecho lo bueno ante los ojos de Jehová y que eran reyes que no fueron tan malos, sin embargo, este rey no tuvo cosas buenas. El rey Acaz fue muy malo. Tanta maldad había en él que incluso llegó hasta pasar a sus hijos por el fuego, sacrificando sus hijos a los dioses. Eso es algo terrible. Eso es algo muy perverso. La maldad de este hombre era demasiado grande. Incluso estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de rebelarse contra el Señor. Pero aún así, querido hermano, Dios estaba dispuesto a ayudar a este rey. Dios estaba dispuesto a darle lo que este rey necesitaba. Ahora, tenía un gran problema, y era que habían dos naciones que se habían unido para venir a combatirlo, para venir a destruirlo. Y era Asiria y también Israel. Era la primera vez que el pueblo de Israel se había unido a otra nación para luchar y combatir contra su propio pueblo. En algunas ocasiones habían combates, pero nunca se habían unido.
Siempre habían coaliciones de otras naciones para venir a luchar contra el pueblo del Señor. Por ejemplo, cuando en el tiempo de Josué, 5 reyes se unieron para combatir a Josué, el pueblo de Israel. Pero nunca se había visto que una nación, que el mismo Israel se uniera a una nación pagana para luchar contra Jerusalén. Sin embargo, sucedió. Y el rey Acaz, como rey de Jerusalén, como rey de Judá, estaba allí para llevar a cabo esta situación. Si este rey hubiese estado entregado al Señor, si este rey hubiese obedecido a Dios, Dios los hubiese ayudado. Si el pueblo de Israel hubiese estado dispuesto a obedecer la palabra del Señor, Dios les hubiese ayudado y los hubiese bendecido, porque Dios tenía grandes cosas para esta nación. Dios quería restaurar grandes cosas en la nación de Israel, en todo el pueblo de Judá, pero ellos no quisieron aceptar. Sus rebeldías fueron muy grandes y no estaban dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Sucedía algo. Dios escogió al pueblo de Israel porque era una nación pequeña y estaba centrada en un punto estratégico donde a través de él, a través de Israel, Dios podía mostrarle a las otras naciones la luz que él tenía. O sea, el trabajo o la misión de Israel era compartirle la verdad del evangelio a aquellas naciones paganas y poderosas como Babilonia, como Egipto y las otras que los rodeaban, Siria y Asiria. Sin embargo, Israel se empezó a mezclar tanto con esos pueblos que terminó contagiándose y haciendo las cosas que ellos hacían. Incluso, como lo dije al principio, el rey Acaz practicando esas prácticas paganas, valga la redundancia, de sacrificar sus hijos al fuego. Eso es algo terrible. Y aquí me encanta mucho una expresión, una frase que dice Elena de White en Profetas y Reyes, la página 219. Ella dice lo siguiente: y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que les dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios. O sea, algunos escucharon, algunos oyeron la voz del Señor, sin embargo, otros no quisieron obedecer. Y el rey Acaz fue uno de estos. Ahora, Dios escogió a Isaías, este profeta, para que viniera a darle un mensaje final al rey Acaz. Mira, querido amigo, Dios nunca envía un juicio sin antes enviar una advertencia. La hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14, por eso temed a Dios y dadle gloria. O sea, la advertencia está llegando, querido amigo. Adora al Señor Jesús, busca a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando llegue el juicio a tu vida, no puedes decir, es que nunca me hablaron, es que nunca me contaron, es que nunca me expresaron lo que iba a suceder. No, porque Dios no envía algo sin antes enviar la advertencia. Al rey Acaz le estaba advirtiendo lo que iba a suceder. Isaías, por medio de sus hijos, primero el mensaje del primer hijo, venía diciéndole que las cosas se iban a complicar, que iban a ser dispersos, que debía buscar al Señor. Y el Señor en el capítulo 7 de Isaías le dijo que Él podría ayudarlo, que le pidiera una señal. Pero aún así este rey tan malo y tan rebelde no quería escuchar a Dios. Y le dijo, ¿para qué voy a tentar a Jehová? Pero ¿sabes por qué? Porque él quería, o más bien porque él estaba confiando en el ser humano y no en Dios. Esto es algo terrible. Porque escogió al ser humano y no a Dios. Y tú y yo podremos decir hoy, pero ¿cómo es de falta de conocimiento este rey Acaz? ¿Cómo es posible que escoja a un rey pagano, al rey de Asiria, para que lo ayude, para que lo respalde y encontrar refugio en ese rey y no en Dios? O sea, despreció a Dios y escogió al ser humano. ¿Cómo es posible? Pero no tenemos que ir tan lejos para nosotros saber qué pasaría si nosotros estuviésemos en ese lugar. Hoy, con las decisiones que tú tomes, querido amigo, puedes demostrar si estuvieras en el lugar de Acaz, ¿qué harías? Sabes, lamentablemente, hoy todavía hay muchos que prefieren la ayuda humana y no la ayuda divina. Lamentablemente es así. Algunos hoy en día no están dispuestos a soltar su dinero
Y entonces depositan toda su confianza, todas sus esperanzas en el dinero. Y Dios les quiere ayudar, pero ellos no quieren soltar el dinero. ¿Sabes por qué? Porque dicen, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que el trabajo es demasiado pesado, hay mucho trabajo. Y entonces no están dispuestos a cerrar un día en la semana para dedicarlo al Señor. Incluso algunos de nuestros hermanos adventistas todavía están quebrantando el cuarto mandamiento. El sábado están violando el mandamiento del Señor. Porque en el día sábado se dedican a sus negocios, aunque tienen sus negocios cerrados, pero están atendiendo llamadas de sus clientes. Algunos negocios de dinero los llaman y ellos atienden esas llamadas. Cosa que no debieran hacer porque es el día del Señor. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque están confiando más en el dinero que en el mismo Dios. Están siendo como Acaz. Aunque Dios está enviando muchas advertencias, sin embargo, todavía el ser humano sigue escogiendo al mismo ser humano para encontrar refugio. Otros están cerrando sus negocios tarde de la noche, el viernes. Están quebrantando el mandamiento del Señor, porque sienten que si cierran a tiempo a las 5 de la tarde, van a dejar de ganar algunos ingresos, porque van a perder alguna clientela, porque su negocio se va a quedar a la quiebra si cierran a tiempo. O no sé qué pensará ese hermano, pero está confiando más en su trabajo, está confiando más en su dinero que en el mismo Dios. Alguien me dijo en cierta ocasión cuando llegó a la iglesia y yo le pregunté por la esposa. Él me dijo, ministro, lo que pasa es que le salió trabajo a mi esposa y usted sabe que en estas situaciones en las que estamos yo no estoy trabajando, ella tampoco estaba trabajando, pero le salió un trabajo de hacer unas costuras y entonces le exigieron que debía entregarlas tal día. Y ella está en la casa trabajando un sábado para poder terminar ese trabajo. Usted sabe que Dios entiende la situación y Él no quiere que sus hijos sufran. Él no quiere que sus hijos pasen necesidades. Por eso Dios entiende y comprende la situación en que mi esposa se quede trabajando. Yo te pregunto, querido hermano, ¿Dios entiende eso? ¿Sabes? La respuesta es no. No hay excusa para el pecado. Acaz no tenía excusa para confiar en el ser humano. Que sí tenía temor de lo que iba a venir, sí, pero el que confía en el Señor Jesús y le teme a Él, no puede tener temor de las cosas que pasan en este mundo. Eso es lo que me enseña la lección esta semana. Y es lo que Dios quería enseñarle a Acaz por medio de Isaías. Tú debes confiar en el Señor profundamente, querido amigo. Y no importa si tu negocio se va a caer a la quiebra, el Señor es tu refugio. Debe ser tu refugio y debes confiar solamente en Él. Este hermano, lamentablemente, aunque predicaba y aunque hablaba muy bien de las doctrinas bíblicas, sin embargo, su confianza no estaba puesta en Dios. Porque cuando vino la prueba, cayó. Cuando vino la prueba, tambaleó y se dejó resbalar. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que aunque tú y yo nos resbalemos, Él nos da su mano y nos levanta. Así como Pedro, mira cuando Pedro iba caminando por el agua, Dios le dijo, o Jesús le dijo más bien, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, algo valioso, algo poderoso. Pedro caminando sobre el agua. ¿Cuánto tiempo caminó? No sabemos, pero Pedro caminó. Y entonces cuando sintió temor, empezó a ver el viento y el mar, sintió temor. Y es de lo que nos hablaba la lección esta semana, sentir temor. Pero no tenerle temor y no tener miedo de las cosas. O sea, el miedo es normal, pero lo que no es normal es que el miedo nos haga desconfiar de Dios. Y en ese momento Pedro se dejó llenar de tinieblas y entonces sintió temor y se sintió solo. Y empezó a hundirse y empezó a ahogarse. Pero en ese momento, dice el texto bíblico, que Pedro levantó la voz y clamó, Señor, sálvame. Y lo maravilloso de Dios, querido hermano, y lo que sigo insistiendo y sigo recalcando, que a pesar de nosotros ser rebeldes, Dios todavía nos ama. Entonces Jesús extendió su brazo, dice el texto bíblico, inmediatamente extendió su brazo y salvó a Pedro. Querido hermano, no importa lo que tú estés haciendo, no importa las dificultades que estés viviendo, no importa por las cosas difíciles que hayas pasado, no importa las veces que hayas quebrantado el mandamiento del Señor, si hoy estás dispuesto a oír la voz de Cristo, si hoy estás dispuesto a confiar en tu Dios y levantas tu voz y le dices, Señor, sálvame, entonces el Señor te salvará. Todavía hay tiempo.
Este era el mensaje que Dios le estaba enviando a Acaz por medio de Isaías, a través de su hijo Mael Salal Hasbaz, un nombre difícil de pronunciar y largo. Es el nombre más largo de la Biblia. Pero a través de este nombre, le estaba enseñando a este rey y a esta nación que a pesar de haber tantos opresores que venían, que a pesar de haber tantos conflictos, que a pesar de haber tantas dificultades, un remanente iba a quedar y vendría un niño. Habría una esperanza. Aunque en ese momento el mensaje se refería al hijo de Isaías y la profetisa, sin embargo, esta profecía tiene un doble cumplimiento, porque también se está hablando del Hijo del universo, del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, que Él pronto vendría a restaurar todas las cosas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, escucha bien, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí estaba Acaz, y estaba el pueblo de Judá. La profecía era que las dos naciones que se habían levantado contra él iban a perecer. Pero lo que no sabía Acaz era que esa nación en la cual él había confiado más que en Dios, esa nación, Asiria, iba a ser su mayor opresor. Se iba a venir con todas las furias y lo iba a destruir. Eso es algo terrible, por confiar en el hombre y no confiar en Dios. Querido amigo, muchas cosas se podrían hablar acerca de esta nación. Muchas más cosas se podrían mencionar acerca de Acaz. Pero no debemos centrarnos en las cosas malas, debemos centrarnos en Dios, que Él estuvo dispuesto a ayudar a esta nación, que Él estuvo dispuesto a darle todo lo que esta nación pedía. Y mira lo que dice el versículo 6 de Isaías capítulo 8. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y abundantes. Al rey de Asiria con todo su poder, él rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas, y pasando por Judá inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra Emanuel, de tu tierra Emanuel. Aquí estaba el mensaje. Esta nación en la cual Acaz había confiado más que en Dios, se iba a levantar e iba a venir con más furia que Siria e Israel. Si tú confías más en el dinero, querido amigo, en algún momento este dinero te va a llevar a la quiebra y vas a perder. Perder los bienes es mucho, dice un canto. Perder la salud es aún más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y aquí el alma no se refiere a lo que dicen la iglesia popular, que tú mueres y entonces queda tu alma por allí volando. No, aquí se refiere a la vida eterna. Perder la vida eterna, perder a Jesús, es una pérdida total. No se recobra jamás. Por eso hoy te invito para que confíes en Cristo Jesús. Por eso hoy te invito para que le entregues tu vida al Señor. Y entonces veas siempre a Dios. Mira lo que dice el versículo 17 de Isaías. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En Él confiaré. Esto es lo que dice el versículo. Y este debe ser el énfasis de nuestra vida. Esperar en Cristo Jesús. Esperar solamente en Jehová, en nadie más. El ser humano en algún momento fracasa, en algún momento nos queda mal. Si tú pones tu confianza en el ser humano te defraudará. Pero Dios jamás nos defrauda, porque Dios es fiel. Y si tú confías en el Señor, Él cumplirá sus promesas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, querido hermano, ¿qué más podemos hablar? Solamente decir que Cristo está a las puertas, que Cristo está dispuesto a ayudarte, que Cristo está dispuesto a salvarte, pero tú debes confiar en Él y entregarle todo tu corazón. Acaz no confió en el Señor, Acaz se rebeló, Acaz empezó incluso a hacer cosas que iban totalmente en contra de lo que Dios le había enseñado a su pueblo. Acaz parecía más un rey pagano
que un rey del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios extendió su misericordia y quiso ayudarlo, pero él no se dejó ayudar. Así que cuando Acaz resucite, allí en la segunda resurrección, entonces él no tendrá excusa. Y él allí, cuando pase esa memoria, como dice el texto bíblico, cuando pase por su mente todas las cosas y todas las veces que rechazó a Dios, él se dará cuenta que no rechazó a cualquier personaje, que rechazó al Dios verdadero del universo, y allí le dolerá demasiado por haber desperdiciado la oportunidad de salvación. Allí dirá: yo pude haber estado allí, yo pude haber encontrado salvación, pero por mi egoísmo, por mi orgullo, por mi prepotencia y todo lo demás, perdí la oportunidad. Pero sabes, ya en ese momento todo estará perdido. Pero no pensemos en Acaz. Piensa en ti, querido amigo. Piensa en ti, querido hermano. Hoy el Señor, al igual que Acaz, te está enviando una invitación. Se aproxima un gran desastre. Se aproxima grandes cosas terribles sobre esta tierra. Pero hay un hijo que ha nacido, Cristo Jesús. Y Él es el Redentor del mundo. Y hoy está allí a las puertas tuyas, esperando para ayudarte. ¿Vas a tomar la decisión de Acaz? ¿Escoger la ayuda del ser humano? ¿O vas a escoger a Cristo Jesús? Hoy te invito en el nombre de Dios para que busques al Señor, para que busques a Jesús y te dejes tomar por su mano poderosa. Te dejes ayudar por Dios. No dejes que pase como Acaz por las malas. Por las malas es difícil. El Señor Jesús hoy por las buenas te está diciendo: ven, hijo mío, escucha mi voz. Si hoy oís mi voz, no endurezcas tu corazón. Consolaos, pueblo mío, dice el Señor Jesús. Escucha la voz de Dios, querido amigo. Escucha la voz de Cristo que está ahí ayudándote y dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. Que en este sábado tú puedas reconocer a Dios. Que en este sábado tú puedas reconocer que has cometido errores, que has fallado, que has caído en algunas ocasiones. Pero que hoy te quieres levantar y decirle: Señor, como Pedro, Señor, sálvame. Y entonces el Señor te salvará. No dejes para mañana la grande decisión que puedes tomar hoy. Estudia entonces junto a mí este hermoso material, la guía de estudio de la Biblia, y cada día busca la presencia de Cristo Jesús. Como dice Elena de White: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Allí donde estás te invito para que me acompañes a hacer una oración a Dios. Querido Padre, aquí están tus hijos, oh Dios, tú los conoces. Cada uno allí en su hogar, alguno en diferentes lugares, Señor. Tal vez allí en un campo está viendo esta transmisión, o no sé dónde se encuentra este amigo y esta amiga. Pero te ruego, Dios, que donde quiera esté, tú vayas con tu Espíritu Santo y le des poder y lo ayudes para siempre enfrentar las situaciones difíciles de esta vida. Que se aparten de todo lo malo y te busquen solamente a ti, porque tú eres el único que los puedes ayudar. Gracias por tu mensaje, gracias por tu amor y gracias porque siempre estás a nuestro lado. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo y amiga. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Y gracias por estar pendiente. Y te invito para que continúes allí conectado y compartiendo estos mensajes de esperanza. Un feliz sábado para todos. Dios te bendiga.